Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Qué gusto. Igualmente. Bueno, varias cosas pasando al mismo tiempo, como siempre, en la Argentina, pero te pido una interpretación de la marcha del sábado, la marcha antifascista, y qué lectura haces del impacto que eso pueda tener en el gobierno, en la forma de Milei, que por ahora la primera línea oficial es, no dijo lo que dijo, lo tergiversaron y están utilizando políticamente un reclamo justo, etcétera. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, primero me parece lo importante de la movilización, ¿no? Sí. Del sábado. Una movilización muy grande, en una fecha no convencional, podríamos decir, el 1 de febrero, que surgió de la comunidad, surgió de la comunidad LGTBI, que surgió de la comunidad homosexual, y que convocó a mucha gente, pasando por arriba de la dirigencia política, si querés. Sí. La dirigencia política llegó, se sumó. Participando, pero sí. Pero podemos decir que llegó tarde, sí. Lo cual habla un poco de que la sociedad parece estar por delante de gran parte de la dirigencia política, al menos, ¿no? Y me parece muy importante. Yo estuve en la marcha, y evidentemente era una marcha que reunía a distintas generaciones, por un lado, y reunía también distintas clases sociales. No era solo una marcha de la clase media, como uno a priori podría pensar, incluso por las libertades individuales, sino que había muchísima gente con historias de lucha de sectores populares perseguidas por la democracia, por la dictadura, ¿no? Me refiero a la comunidad LGTBI, digamos. Históricamente, sí. Exactamente. De distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, de distintas partes del país que habían llegado a esa marcha. Me pareció muy importante. Tal vez no lo esperaba el gobierno, ¿no? No, sin duda, bueno, yo creo que me parece que la intención de Milei, un poco con el guión de Agustín Laje, ¿no? De este influencer, ideólogo, politólogo de extrema derecha, de la ultraderecha, era un poco hablarle a los trillonarios del mundo y pedirles, me parece a mí, que dejen de financiar todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? O el género. Sí, la agenda woke. Exactamente. Me parece que era ahí donde Milei pretendió enviar un mensaje a mucha gente que quizá lo respalda desde el punto de vista del programa económico ultraliberal que trae Milei, casi como un ejemplo, la Argentina casi como un laboratorio hoy a nivel global. Pero Milei casi que les demandaba coherencia también extrema. Bueno, a ustedes les gusta la reforma por mercado, les gusta un país donde los ricos tengan todas las leyes a su favor. Bueno, les pido además, o les reclamo, les exijo que dejen de financiar esta agenda, porque según la teoría de Agustín Laje, y no es el único que lo plantea, bueno, el progresismo, la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, se refugió en esas otras agendas, ¿no? Renunció, incapaz de reformar económicamente la sociedad. Exactamente. Sí, lo cual puede ser hasta incluso, a mi criterio, un argumento válido. Pero bueno, hay una guerra que está planteando, yo creo, Agustín Laje, lo está planteando la extrema derecha. Laje como un exponente, si querés, local de esa campaña global, ¿no? Sí. Y hoy muy cercano a Milei. Para decir, bueno, no queremos nada que tenga que ver con una agenda progresista en ninguna faceta, en ningún campo. No nos alcanza con que el capital se imponga sobre el trabajo, no nos alcanza con que los salarios estén derrumbados, pulverizados, con que las reformas estén hechas todas a favor de las multinacionales. Queremos además exterminar cualquier opinión que tenga algún viso democrático, progresista, porque Laje lo dice así: en Chile se hicieron las reformas económicas, pero la izquierda o el progresismo coparon la cultura y hoy tenemos un gobierno de izquierda o progresista. Bueno, es una agenda de un fundamentalismo, ¿no? Ideológico, y yo creo que en ese marco estaba planteado lo de Milei, y creo que no se esperaba efectivamente la repercusión que tuvo en la Argentina, y menos que la repercusión que después se tradujera ese rechazo, esa indignación, ese repudio en una movilización
tan importante, que además, obviamente, yo creo que Milei metió los dedos en el enchufe, porque sabemos que, por ejemplo, la comunidad homosexual tiene un debate en su interior, porque hay sectores que apoyan al gobierno de Milei y no les cae nada bien que Milei asocie homosexualidad con pedofilia, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, está lleno no sé, pero hay funcionarios que incluso han reconocido... Sí, no, pero hay también hay en ese sentido una reacción que se vio por estas horas, que me parece interesante observar, de los no politizados. Incluso en tus redes sociales vos lo veías, ¿no? Gente que por ahí no opina de política, o no públicamente, no se juega, o no le interesa, que con este tema particular algo se generó una sensibilidad ahí, una alerta, una advertencia, de mucha gente, incluso hasta, sí, públicamente algunos referentes de la cultura y demás, pienso en La Sole en Cosquín, no sé, qué sé yo, que todos a decir algo sobre el tema, ¿no? Sí. Una agenda que por ahí hasta ahora, todo, por parte del gobierno y de la oposición, absolutamente enfrascada en las reformas económicas, laborales, políticas, en términos de inflación y qué sé yo, tocaron este tema y generó una sensibilidad que no estaba en el panorama, Sí. ¿no? Que no estaba en la escena. Sí, sin duda, sin duda. Por eso digo, Milei me parece que no esperaba esta respuesta. Después, por supuesto, hay millones de motivos también para marchar. Sí, de hecho estaban en la marcha del sábado, estaban los trabajadores del Bonaparte, los trabajadores estatales. Exactamente, terminó siendo algo claro, más amplio. Quizá cuesta más cuando el motivo principal de una convocatoria hoy en todo el país... Hoy nos enteramos de Nissan Córdoba, ¿no? Hoy en Nissan Córdoba están opciones de posibilidad de cierre, la empresa lo desmiente, pero bueno, una automotriz muy importante en una provincia muy importante para el gobierno. Sí. Uno hasta podría ligar esta situación de crisis de Nissan, que ya suspendió gente, ya paró la producción. El año pasado produjo la mitad de las unidades que venía produciendo en la Argentina, pasó de 34.000 a 17.000, de eso estamos hablando, por supuesto, y eso genera suspensiones, genera despidos, genera destrucción de empleo. Digo, se puede ligar esa situación con lo que acaba de decir Yarlora, que es un gobernador que no le gusta demasiado enfrentarse con Milei, pero dijo, nunca me imaginé que el gobierno de Milei iba a desatender de esta manera a Córdoba, ¿no? Donde sacó el 75% de los votos. Claro. Pero además de eso, por ejemplo, hoy también hay un paro de los trabajadores del INDE Praxair que están hace 2 meses peleando en contra de 10 despidos. Estamos hablando de la proveedora de gases industriales y medicinales más importante del mundo. Es una fusión. Linde, una empresa alemana, Praxair, una empresa estadounidense, tiene la sede en Pacheco. Hoy hay un paro en 5 sucursales. Es un paro histórico, porque está parando Lanús, Ensenada, Avellaneda, Pilar, Pacheco, en contra de esos despidos. Muchas veces la CGT, me parece perfecto que se pliegue a una marcha como la del sábado, pero también debería estar atenta a todos estos casos de laburantes que están a la intemperie muchas veces en una situación muy desigual. Digo, estoy hablando de la proveedora de gases industriales y medicinales más grande del mundo contra un grupo de laburantes que están hace 2 meses peleando contra esos despidos, y podemos hablar de Sancor, que entró en concurso de acreedores, y podemos hablar veníamos ya de Sindar del año pasado. Granja Tres Arroyos, claro. Y podemos, digo... Vos mencionás en tu nota en el Destape, Bridgestone, General Motors, Volkswagen, Shell, Granja Tres Arroyos, Sancor, Mercedes-Benz y Telefónica. Mercedes-Benz y Telefónica están... Yéndose del país. En el caso de Mercedes-Benz está cerrando una planta en Virrey del Pino, en La Matanza, y hay mucha preocupación ahí. Se habla de que hay un grupo nacional que va a comprar esa planta. Después tiene otra planta, Mercedes-Benz, en Zárate. Bueno, hay que ver qué pasa con esa. Pero sí hay mucha preocupación por Virrey del Pino, en La Matanza. Obviamente cierra una fábrica de esa envergadura. Es un impacto en la comunidad devastador, ¿no? Sí. Entonces, digo, todo esto lo vemos todos los días. Y otra vez, la CGT tendría que estar a la cabeza de eso, que no es solo con una marcha, con un paro, sino alzando la voz contra esos despidos, diciendo algo, con presencia, y hay un hermetismo absoluto. Entonces,
es extraño eso que está pasando en la Argentina, que todos los días lo estamos viendo, bueno, en un contexto donde no es tan fácil conseguir laburo, Claro. donde el laburo que conseguís y te echaron y vos estabas en relación de dependencia, si estabas registrado, si estabas sindicalizado, te están echando a un mar de cocodrilos. O sea, no es tan fácil después conseguir un laburo de la misma calidad del que tenías. Seguramente podés conseguir, pero un laburo precario, un laburo peor pago, un laburo que te lleva a una autoexplotación mayor, ¿no? Eso está pasando todos los días en Argentina, me parece. Diego, hablamos de trabajos precarios, situaciones al límite, y lo que está sucediendo por estas horas en el conurbano bonaerense también nos alarma como síntoma del estado de fragilidad de las cosas, ¿no? Vimos el episodio de la semana pasada en Moreno, y no es el único, ¿no? Por estas horas. ¿Qué información tenés y qué ves que está pasando en general con esa situación? Sí, yo digo ahí en la nota del Destape que salió el fin de semana, es una guerra social. Si uno escucha a Lucas Aguilar, la entrevista que dio Lucas Aguilar, el pibe de 20 años que apareció, bueno, lo mataron de 7 puñaladas la semana pasada en Moreno. Luego de intentar defender a otro laburante que estaba siendo atacado. A un vendedor ambulante. Un pibe de 20 años da una entrevista a C5N que, no sé, casualmente el móvil de C5N ese día había ido a Moreno. El pibe para y cuenta una historia de una especie de conflicto permanente entre los repartidores de Rappi, de Pedido Ya, bueno, de las distintas aplicaciones en Moreno, con otros sectores o otros grupos que muchas veces venían a afanarles o había enfrentamientos. El mismo Lucas decía que en algún momento había estado armado. Bueno, lo matan al día siguiente en una pelea callejera. Entonces, lo que está pasando, después obviamente hubo una especie de rebelión de los repartidores contra el municipio de Moreno, donde gobierna Mariel Fernández. Esto aparte obviamente tiene consecuencias políticas. Sí, claro. Mariel Fernández es una intendenta hoy muy cercana, del movimiento Evita, pero hoy muy cercana a Cristina. Sí, vicepresidente del PJ bonaerense junto a Máximo Kirchner. Sí, todas las apariciones de Cristina este año fueron en Moreno. Sí. Entonces es algo que además tiene repercusión política, pero... Y que genera cosas, ¿no? Genera Sí, suspicacias, ¿no? genera incluso tensiones dentro del propio peronismo, Claro. porque, bueno, Kicillof lo dijo, el gobierno nacional no le envía los fondos de seguridad, son 750.000 millones de pesos que está reclamando la provincia de Buenos Aires, pero son menos patrulleros. En el año 2023, me decía gente del municipio, el gobierno del Frente de Todos pagó 100 patrulleros. Ahora, este año, el año pasado, se compraron 10 patrulleros, pero los pagó el municipio porque también la provincia de Buenos Aires está ahogada. Claro. Entonces, es una situación muy difícil donde también hay que tener en cuenta que están creciendo los homicidios, pero está creciendo sobre todo la violencia en el conurbano bonaerense. Hay una tasa de homicidio que está creciendo, digo... Hubo 11 muertos en enero, que es una cifra muy alta, porque aparte venían bajando los años anteriores los homicidios. Claro. Esos 11 muertos no son casos de inseguridad. Hay un solo caso de inseguridad, de violencia urbana. Sí. Esto, hay ajustes de cuentas. ajuste de cuenta entre narcos, pelea entre familiares, peleas como la que le costó la vida a Lucas Aguilar, que no fue víctima de un robo. Si bien él estaba preocupado por los robos, se metió en una pelea callejera y terminó con 7... puñaladas a 4 cuadras de la municipalidad, no en un barrio periférico de Moreno. Digo, por eso yo digo, Milei fogonea esa guerra social, fogonea el enfrentamiento de pobres contra pobres, lucra con esas muertes, como lo vimos el fin de semana. Es muy peligroso, ¿no? Porque no solo lo hace desde Twitter, sino que ahoga a muchas provincias. La provincia de Buenos Aires lo siente más, porque ahí vive obviamente... el 40% de la población, pero aparte porque el Frente de Todos le daba a la provincia de Buenos Aires, que durante el primer mandato de Kicillof, una inyección de fondos adicional y un trato privilegiado, ¿no? Creo que lo charlamos en algún momento. Si hubo un acuerdo, Alberto Cristina, que se cumplió hasta el último momento, fue enviarle a Kicillof todos los fondos que necesitaba y más. Bueno, contrasta absolutamente con el ahogo que hoy sufre la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto... el crecimiento de la tasa de homicidio, el crecimiento de los enfrentamientos callejeros, ajuste de cuenta entre bandas narcos, peleas intrafamiliares, todo eso con un gobierno que permanentemente genera violencia,
Bueno, realmente es preocupante más en un año como este Sí, claro, electoral, ¿no? No, y en un marco general de descomposición social, ¿no? Todo eso que por ahí es más silencioso, está fuera del radar. Bueno, los casos de inseguridad, y sobre todo si son cerca de los canales de televisión, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, tienen mayor difusión, pero la situación, lo sabemos, está compleja, está delicada. La fragmentación, la pulverización de la vida cotidiana de las personas no es nueva, viene de arrastre, es en parte hasta parte de la explicación por la que Milei llega al gobierno, pero hay una profundización de esa descomposición que empieza a generar advertencias, ¿no? Que empieza a mostrar ahí llamados de atención, ¿no? Yo creo que lo de Lucas Aguilar duele muchísimo porque es un representante de esos laburantes precarios, ¿no? Son sectores populares que crecieron en la ley de la selva, rechazan la intervención del Estado. Muchos, como me decía un funcionario de la provincia de Buenos Aires, mileístas por naturaleza, está bien. Bueno, fueron un símbolo, ¿no? Fueron de un la campaña símbolo, de Milei, pero son pibes precarios que en otra época obviamente hubieran votado al peronismo, uno supone. Ese tipo de laburantes estaba en los discursos del peronismo. Hoy pareciera que nadie les habla, ¿no? Salvo Milei. Incluso lo que yo cuento en la nota del Destape es que hay sectores que pertenecían al peronismo, ahora se pasaron a la Libertad Avanza y están fogoneando. Están trabajando ahí. Están trabajando en contra del peronismo, motivando marchas como la de la semana pasada que terminó con la represión de la policía bonaerense. Digo, por eso creo que duele mucho. Y claro, como es un pibe, es un repartidor, es un laburante precario, no tiene la misma repercusión que si matan a un empresario, no sé, por decirte. O a un profesional, que siempre un profesional. es, ¿no? El ingeniero. Exactamente. Pero yo creo que tiene que dolernos a todos y creo que obviamente tiene que preocupar mucho. Pero bueno. Sí, y que más allá de lo que luego van a ser, naturalmente, intencionalidades políticas sobre este tipo de hechos, sí hay una realidad ahí que pocos quieren ver, ¿no? Sí. Me da la sensación también de sectores de la política que eso como que prefieren mantenerlo fuera de conversación. Y la realidad sucede a veces. A veces les estalla en la cara, a veces hay casos así muy evidentes, pero que la atención... Lo venís conversando vos, yo el año pasado también lo hice, vos hablas con cualquier referente social de algún barrio, un cura, una mujer de un comedor, y permanentemente lo que te destacan es el grado de tensión, de descomposición, de cómo se va complejizando las violencias, los distintos tipos de violencias, y que se profundizan con este tipo de políticas, ¿no? Sí, yo creo que bueno, hay que estar atento a eso, tratando de desactivar. Obviamente no es sencillo, pues si vos estás sufriendo un ajuste muy fuerte, un ajuste direccionado además, en el caso de Milei. Kicillof también está ajustando, yo citaba algunos números, está ajustando obligado porque no tiene endeudamiento, porque no tiene presupuesto, pero digo, es una situación muy compleja y claro, es una especie de guerra de pobres contra pobres. O sea, lo que contaba Lucas en esa entrevista que le hace ese 5N es que 50 repartidores de Moreno estaban coordinados y bueno, estaban permanentemente en contacto y yendo de un lado para el otro en ese tipo de confrontación con otros sectores. Yo hablaba con un funcionario de Moreno que me habla también de intentos de suicidios en barrios de Moreno Norte, de pibes jóvenes. Bueno, una realidad muy dura, que obviamente hay que atenderla. Al gobierno nacional no le importa. Sin duda. No le importa, no tiene ningún tipo de miramientos con esta situación, pero bueno, creo que tenemos que poder abordarlo, por lo menos mencionarlo, y no mirar para otro lado cuando pasan este tipo de situaciones. Son las víctimas del ajuste de Milei, incluso muchos de los que lo votaron, ¿no? Laburantes que perdieron su laburo, pibes que son víctimas de esta guerra social o de estos discursos de violencia. Entonces me parece que bueno, a veces estamos mirando la rosca o las variables financieras o los aranceles de Trump, que está bien porque, como muchas veces lo dijimos, está todo atado con alambre en esta Argentina de Milei y Caputo. Pero mientras tanto toda esa descomposición cotidiana sucede, ¿no? Sí, ahí están los movimientos sociales, ahí están muchas veces los municipios, las iglesias. Ahí están las iglesias, ahí está la militancia barrial tratando de hacer lo que puede. Pero bueno, es realmente para preocuparse. Diego, un gusto como siempre. Buena semana, ¿eh? Para mí también, Mati. Diego Llanudo de Maldita Suerte.